Jesucristo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora te damos una vez más en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora te pido, Padre, que esta palabra sea de bendición, sea de edificación para nuestras vidas, Señor. Y que podamos, Señor, ser como aquellas vírgenes prudentes, Señor, que hoy abramos los ojos, que dejemos de obsesionarnos tanto con la información y con las señales y empecemos a enfocarnos en estar en la posición, en estar en el lugar correcto, en estar preparados para esperarte, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que esta palabra, Padre, quede guardada en nuestros corazones, Señor, que provoque algo en nuestro ser, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tuyo es el reino, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Vuelvo con lo que empezaba. Digo, hace un par de semanas, si mal no recuerdo, empezó un conflicto entre Israel y Palestina. No estamos lejos, dentro de nuestro país hay un conflicto en la frontera con Guatemala. Hay un pequeño conflicto que posiblemente desate una guerra entre Estados Unidos y México. Rusia se le va a unir a México, China, Corea del Norte. Si usted se pone a buscar información, hay muchísima información de las guerras. Y hoy quiero darte una palabra que oí de un varón de Dios y provocó algo en mi ser. Y dice: no te obsesiones por tener toda la información, sino más bien asegúrate de estar en posición para el regreso del Señor Jesucristo. No te obsesiones por tener toda la información, porque desde hace 3 años, desde que entramos en la pandemia del COVID-19, no sé usted, pero yo encontré muchos videos en YouTube de bastantes pastores, predicadores, hablando de que era juicio de Dios, de que estábamos viviendo los principios de dolores, y empezaban, y Mateo 24 dice que habrá guerras, rumores de guerras. Hace un año estuvimos con el conflicto con Rusia y Ucrania, hemos estado viendo terremotos, hemos estado viendo eclipses de sol, hemos estado viendo eclipses de luna. Y si usted se va así obsesionando con información, se va a bloquear. Porque el exceso de información bloquea. Y el Señor no quiere que nos excedamos de información, no quiere que lo sepamos todo. Pero quiere que estemos preparados, que estemos en la posición, que estemos en el lugar que Él nos muestra para cuando Él regrese. Quiere que estemos llenos, quiere que tengamos como nuestra prioridad el aceite. En la parábola de las 10 vírgenes, lo que hace que las vírgenes sean prudentes es que tomaron aceite.
Más adelantito le voy a explicar acerca de eso. Pero debemos tener suficiente aceite en nuestro corazón para cuando Él venga. No llenar nuestro corazón de información, no hacernos un esquema de la semana 70, no hacernos un posible mapa mental, no deducir que quizá el yerno de Donald Trump, quizá el presidente de El Salvador, quizá algún otro gobernador de por allá de Asia sea el anticristo. No te preocupes por eso. Porque hay gente que entre más información tiene, más miedo le entra. Hay gente a la que le da miedo oír esas cosas, como que entra en pánico. Y el Señor no quiere que entremos en pánico. Él quiere que tengamos aceite, que ese aceite haga que nuestra lámpara arda. El aceite es primordial. Entre más aceite usted tenga, más fuego va a haber en su corazón. Y el fuego de Dios es algo que no se apaga, pero sí disminuye. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del Espíritu Santo, le estaba diciendo el apóstol Pablo. Quizá podemos decir de repente: no, pues fulano hermano está bien apagado. No está apagado, está medio dormido. Todavía tiene una flama en su corazón, pero es pequeñita. Pero es necesario que busquemos llenarnos de ese aceite para que estemos fervientes para el día que el Señor venga, para que tengamos ese amor ardiente en nuestros corazones, ese amor que espera al Señor. Y quiero tocar 3 puntos que resaltan de esta parábola. Y el punto número 1, que el mundo, que va a llegar la medianoche al mundo. En el versículo 6 dice, desde el 5 dice: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. La medianoche para el pueblo judío representa el punto más oscuro de toda la noche, el punto de máxima oscuridad. Y también la oscuridad para el pueblo judío representa una decadencia de moral y una decadencia espiritual. Entonces, va a haber una medianoche. El Señor va a venir a la medianoche. Él hace no, cualquier detallito escrito en las Escrituras no fue dicho porque sí. Tiene un porqué. Y el Señor, al decir que vendría a la medianoche, al recalcar que a la medianoche se dio el clamor: aquí viene el esposo, quiere decir que va a llegar la medianoche al mundo. Y esa medianoche es cuando hay una decadencia de moral. Y la oscuridad también representa confusión. Confusión. Si ahorita no está tan oscuro, póngale que fueran como las 12, fuera la medianoche y se nos fuera la luz a todo el pueblo. Yo le aseguro que si usted se para, se topetea con cualquiera, se topetea con los hermanos, se topetea con las sillas, porque pierde las referencias, pierde lo que puede ver. Entonces, cuando llega la medianoche al mundo, habrá una oscuridad terrible, una confusión enorme. Y yo le voy a decir una cosa: estamos viendo confusiones ya. El enemigo ha confundido a la gente con muchas cosas. El feminismo, la comunidad LGTB, las ideologías de género. Porque están distorsionando las referencias que tenemos, las referencias claras. El enemigo ha trabajado de una manera muy sutil para quitarnos, para irnos apagando las mentes. Hace quizá unos 50 años, los jóvenes tenían otro pensar.
Muchos jóvenes querían ser adultos, trabajar, tener una esposa. Ahorita esos jovencitos del tiempo, de nuestra época, solo piensan en, quizás algunos quieren ser TikTokers, otros quieren ser YouTubers, otros quieren jugar Free Fire y subir videos a YouTube para que les paguen por ello. Quieren ser influencers. Y eso es porque se les está apagando la luz que hay en la mente. Entonces, hemos oído hablar muchísimo de todas las muertes que provocó el COVID-19. Pero hay una estadística horrible en cuestión de los jóvenes que se han suicidado durante los últimos años. ¿Por qué? Porque les están apagando el conocimiento, les están apagando las referencias claras. Y en la oscuridad. ¿Cuántos saben que la oscuridad es la potestad del enemigo y sus secuaces? En la oscuridad, él viene y se mete y él empieza a devorarse a las personas. Alguien una vez decía, ¿por qué la comunidad LGTB le está leyendo libros a niños como quizá Miguelito en el jardín de niños? Yo no sé usted, pero yo he visto videos de guarderías en donde está un miembro de la comunidad LGTB leyéndoles un cuento y enseñándole a los niños que si quiere ser niña puede ser niña, a la niña que si quiere ser niño puede ser niño. Les están apagando la luz, los están apagando. Muchas veces, o en la gran mayoría de veces, es culpa de nosotros como padres. El Señor hace una recomendación a través de Salomón: instruye al niño en su camino. Entonces, vamos a ver que va a llegar una oscuridad. Y es ahí, en esa oscuridad, donde nosotros como iglesia tenemos que hacer manifiesto el llamado que nos hizo el Señor. Porque usted y yo no fuimos llamados a solo estar sentados ahí, no fuimos llamados a solo compartir la escritura aquí. No, fuimos llamados a ser luz del mundo. Y cuando el mundo empieza a entrar en esa oscuridad, nosotros como iglesia tenemos que empezar a dejar de esconder esa luz. Hay una alabanza que como me gusta, creo que la mayoría de no la sabemos. Enciende una luz y déjala brillar. ¿La luz de quién? La luz de Jesús. Tenemos que encender esa luz, empezar a hacer luz. No tener temor, para que nosotros podamos dar esa referencia clara. Pero si usted y yo estamos en oscuridad, bueno, quizás no en oscuridad completa, pero si nuestra luz está, nuestra lámpara está casi menguando, nuestra lámpara está a punto de apagarse, no podemos hacer referencia clara. Yo creo que algunos aquí tenemos alguna lámpara de aquellas de baterías. Yo tengo una. Cuando tiene la pila a todo lo que da, alumbra un tramo bueno, una referencia bien clara del camino que tiene uno. Y cuando la pila está a lo más mínimo, es casi igual a no tener la lámpara. Entonces, si nosotros no nos llenamos, si nosotros no tomamos que el aceite es fundamental para nuestras vidas, no vamos a poder alumbrar, no vamos a poder dar esa referencia clara a las personas. Pero claro, hay una pequeña, podríamos llamarla advertencia, cuando usted y yo empecemos a ser aquellos que iluminan, a seguir ese camino que el Señor Jesucristo nos dijo, porque Él dice: yo soy la luz del mundo. Cuando usted y yo empecemos a alumbrar al mundo, nos van a empezar a censurar, nos van a empezar a intentar apagar. Muchas de las veces,
¿Cómo nos apagaron en esta pandemia? Cierran la iglesia. Muchos se apagaron en esa pandemia. Algunos pastores han dicho esto y es una verdad. Que después de que cerraron la iglesia, dice, cuando la abrimos, nosotros pensamos que la gente iba a llegar más hambrienta de Dios. Pero regresaron más apáticos. Cuando nosotros regresamos a este lugar, a mí no se me olvidó ese día. Yo no sé si nada más ese día nos emocionamos. Porque en serio, fue un día que hubo una adoración tremenda. Yo estaba sentado en esa silla y para mí fue una experiencia tremenda en ese lugar. Y de ahí al día de hoy, creo que el ambiente no se nos ha puesto así de bueno. Una de dos, o necesitamos más aceite o necesitamos que nos cierren la iglesia otro tiempo para que vengamos más animados. O es una de dos, o llegamos animados o llegamos más apáticos. Y muchas veces nos van a empezar a censurar. ¿Por qué? Porque la Biblia va en contra de todo lo que el enemigo ha metido en la mente de todos los gobernantes de la tierra. La Biblia, las escrituras y el modelo del Señor en cuestión del matrimonio va en contra de todas las ideologías que han metido los gobiernos. ¿Por qué? Los gobiernos dicen se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer. Espero que no haya feministas, pero y si lo hay no se me ofendan, pero es una realidad. El feminismo es antibíblico. Eso del empoderamiento de la mujer es antibíblico. Siempre dentro de todas las escrituras, en todas las escrituras, el Señor llama al varón. Porque ¿quién fue creado primero? Primero fue Adán. Y Dios hablaba con Adán. Entonces, aunque usted a todo, quizá medio menso a su marido, a su pareja, como usted no quiere llamar, usted no puede tener potestad sobre su hombre, sobre su esposo, porque es antibíblico. Y sabes que cuando uno de nosotros empieza a hablar esas cosas, hay gente que va a empezar a censurar. Yo he conocido varios hermanos que comparten contenido en las redes sociales que les han censurado muchísimos videos por hablar en contra de la comunidad LGBT, por hablar en contra de las ideologías de género que los gobiernos y el enemigo están metiendo a nuestros pequeños. ¿Por qué no? No se lo meten a los milicos. Imagínense eso. Yo creo que es más fácil convencer a un niño de 2, 3 años, que puede ser niño, que usted convenza a un viejito de 70, 60 años, que puede ser mujer. Porque la flama, porque el conocimiento en su mente está encendido. Más el de los pequeños apenas se va encendiendo. Y eso que el enemigo está haciendo, está apagando a la gente y impidiendo que seamos luz, porque la medianoche se acerca, el punto más oscuro del mundo se acerca. Si usted y yo, no sé usted, pero yo veo que las cosas están espantosas. Le vuelvo a repetir, si usted se pone a buscar acerca de los conflictos que hay en el mundo, creo que no hay ni un solo país en todo el mundo que no esté como loco, con muchísimos problemas. A pesar de que estamos viendo, ahorita lo más relevante, lo que la mayoría estamos viendo es el conflicto de Israel y Palestina. El problema de aquí en Chiapas y la frontera de Guatemala.
posiblemente son varios países que están en bastantes conflictos, y usted puede decir, no, Mateo 24 dice que habría rumores de guerras, habría guerras, han pasado terremotos, la tierra se ha sacudido de una manera espantosa en estos últimos años. Ha habido inundaciones. Ahorita tenemos el segundo huracán en este mes en el Pacífico. Entonces, si usted se pone a ver las señales, usted dice, no, pues sí, el Señor ya viene. Pero no nos llenemos de tanta información. No, porque a veces hay gente que se rinde la mente. Y con tanta información se perturba. Yo pudiera el día de hoy traerte un puñazo de información acerca de lo que estamos viendo, pero antes de eso es importante que nosotros veamos, antes de que empecemos a leer Mateo 24, enfoquémonos un poquito en el 25 y principalmente en esta parábola. El punto número 2 que quiero recalcar de esta parábola es que la iglesia se va a dormir. La iglesia va a experimentar un sueño. La iglesia va a dormir. Dice el verso 5, que tardándose el esposo en venir, cabecearon todas y se durmieron. Todas las vírgenes durmieron. ¿Hace cuánto recibimos esta promesa? ¿Hace cuánto el apóstol Pablo decía, y los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados? ¿Cuántos grandes hombres de Dios se levantaron y creyeron que iban a ser arrebatados juntamente con el Señor Jesucristo? Yo creo que los cristianos de la época de la Primera Guerra Mundial dijeron, no, son los rumores de guerra, el Señor ya viene. Pero no con eso te estoy diciendo que vamos a pasar una tercera y una cuarta, no. Porque hay una cosa que es muy diferente. Hay algo que es diferente entre aquellas guerras en la primera, segunda y lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Yo considero que nosotros somos la iglesia que va a recibir al Señor. Somos la iglesia que va a ver el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia está experimentando un adormecimiento. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo a usted y a mí no nos puede matar. Él sabe que no nos puede matar. Y al él saber que no nos puede matar, él sabe que no te puede matar. Pero también sabe que sí te puede dormir. Si usted le tomara una foto a alguien muerto al lado de alguien dormido y se le enseñara, si yo se la tomara a cualquiera, a un muerto y un dormido, y se le enseño a cualquiera de ustedes, usted va a saber diferenciar entre cuál está muerto y cuál está dormido. No se diferencia, porque lo más parecido a una iglesia muerta es una iglesia dormida. Y el enemigo dice, quizá no los puedo matar, pero sí los puedo dormir. Y el apóstol Pablo le decía una palabra tremenda, le decía en los Efesios en el capítulo 5, el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muchos estamos durmiendo. No sé cuántos aquí hemos tenido una experiencia con la anestesia. Pero el enemigo es un experto con las anestesias. Hace un par de meses tuve una operación. Y créanme, le ponen a uno la anestesia y es como si usted se muriera. No siente nada. No puede mover sus miembros.
¿Qué está haciendo el enemigo? Está anestesiando a la iglesia para que se esté quieta. Está anestesiando a la iglesia para que no haga más. Y el enemigo tiene un dispositivo por el cual nos mete la anestesia. ¿Cuántos aquí tenemos un dispositivo de estos? El enemigo nos está anestesiando a través de eso. El enemigo nos está metiendo exceso de información para que nos bloqueemos. Y el enemigo nos está metiendo un exceso de entretenimiento. Una cruda realidad es que por muy poco el tiempo, y estoy hablando de muy poco, usted y yo pasamos en el teléfono móvil de 4 a 6 horas, por muy poco tiempo. Y yo he sabido de gente que no se lo despega ni para ir al baño. Y es una triste realidad, una cruda realidad, que es lo último que agarramos y es lo primero que agarramos al despertar. Cuando usted se duerme, lo último que hace es apagar el teléfono, lo pone abajo de su almohada, lo acomoda y se quita donde lo pueda agarrar. Y al despertar, lo primero que hace es agarrar el teléfono. Es un exceso de entretenimiento. Y ese exceso de entretenimiento nos está durmiendo. Porque entre más entretenidos estemos, menos hacemos caso de las cosas que están pasando. Si usted está entretenido en su teléfono móvil, usted no se da cuenta de lo que está pasando en casa. Dígame, desmiéntame si no. Porque cuando nos ponemos a ver una película, le damos toda la concentración. Usted no se entretiene ni con una mosca. La mosca se le puede sentar en el ojo, pero no le despeja la vista a la pantalla. Porque estamos excedidos de entretenimiento. Todos los que tenemos un teléfono móvil, tenemos mínimo TikTok, Facebook. Algunos quieren revival. Bendito hoy. Yo se lo digo por experiencia, si es muy adictivo. Cuando yo tenía como 18, 19 años, eran los primeros años en que salió el videojuego. A veces me ponía yo a jugar como esta hora y dejaba de jugar a las 2 de la mañana. No tomaba agua, no iba ni al baño, pero no me movía, estaba ahí. Porque estamos excedidos de entretenimiento. Y eso adormece tu espíritu. El exceso de entretenimiento adormece tu espíritu. ¿Por qué? Podemos pasar 5 horas en el teléfono, 4 horas consecutivas en el teléfono, pero no podemos pasar más de 2 horas. Más de 2 horas y media aquí en la iglesia. ¿A cuántos se les dan las 7 de la noche y si el hermano está predicando ya son las 7, ¿a qué hora va a acabar? Ya casi es hora de las novelas, porque aquel que no tiene teléfono móvil, mínimo tiene Sky en casa. Y por muy mínimo tiene una novela favorita. Y si usted tiene su teléfono móvil, posiblemente tenga una serie favorita. Entonces estamos entretenidos. Estamos entretenidos durmiéndonos. El enemigo nos está durmiendo. Y nos está aplicando anestesia de una manera bien sutil. ¿Por qué? Este aparato es una herramienta muy útil. Si usted tiene una duda quizá de alguna parte de las escrituras, usted lo textea aquí y le aparecen explicaciones, le aparecen términos griegos, hebreos, aprende de teología de lo que usted quiera. Entonces, por una parte, es una buena herramienta, pero por otra parte, es el arma, es la forma en que el enemigo nos está empezando a dormir, porque nos estamos excediendo de entretenimiento. Hay gente que no puede estar si no está viendo el celular.
Hay gente que ni en la iglesia lo ve. Vamos a la iglesia, ay, me llegó un WhatsApp, un tantito, lo voy a contestar. ¿Y qué pasa ahí? En el ratito que contestaste tu WhatsApp, salió la palabra de bendición que era para ti y la perdiste. Te dormiste. Y el adormecimiento que el enemigo está aplicando en nuestras vidas es peligroso. El enemigo sabe que no te puede matar. Que si quizá ahorita estás despierto y el enemigo viene y te mata con una enfermedad, pero como estabas despierto, el Señor va a reclamar tu vida, va a decir: este es mío. Por lo cual el enemigo prefiere dormirte, para que cuando el Señor venga te estés dormido. Y de esa manera así te mata. De esa manera Él te lleva hacia donde Él va a ser llevado. Y el exceso de muchos entretenimientos, porque créame de verdad, que cuando usted empieza a ver una serie, empieza a ver una novela, y si el último capítulo de su novela o de su serie quedó en algo interesante, al otro día está que espera por verla. A mí me pasaba, cuando yo tenía como 17, 16 años, a mí me gustaban mucho las series de anime, aquellas series japonesas. Entonces muchas veces estaban en estreno y tardaban una semana en salir el nuevo capítulo. Y a veces yo lo veía hoy, por decirlo el miércoles, y se quedaba en una parte interesante, en un punto casi extremo, una batalla tremenda, y decía: ya quiero que sea miércoles. Y llegando el miércoles, sabía yo que subían los videos como a las 6 de la tarde, desde las 5:59 ya estaba yo ahí en el internet esperando a que subieran el nuevo capítulo, que lo transmitieran en vivo. Porque estamos obsesionados, parece como si fuéramos adictos al entretenimiento. Tenemos una adicción al entretenimiento, porque si pasas un día, 2 días sin tu teléfono móvil, te desesperas. Te desesperas. ¿Y cómo despertamos de aquel sueño al cual el enemigo nos ha sometido? O nos está sometiendo. Tenemos que ser disciplinados, como lo era la iglesia primitiva y todas las iglesias que continuaron hasta nuestra época. Porque nosotros somos la iglesia tecnológica. Quizá aquí no tenemos una pantalla, ¿verdad? Pero muchas iglesias tienen una pantalla, todo se maneja a través de la tecnología. Y somos una iglesia en la época tecnológica. Y esa iglesia de la cual venimos a ser parte está sufriendo adormecimiento porque tenemos exceso de entretenimiento. Tenemos todo a un solo clic. Tanto cosas buenas como cosas malas. Tiene a un solo clic el ponerse a buscar cosas que tengan que ver con el Señor, porque a veces decimos: no, pues uno lo tiene para buscar cosas acerca de las Escrituras, quizá entender algunas partes que no comprende. Existen seminarios teológicos que son a través de la web, entonces dice uno: no, pues es necesario el aparatito móvil. Pero muchas de las veces empezamos a entretenernos, empezamos a tener más distracción. Entonces, para mantener nuestro corazón velado, tenemos que disciplinarnos en una vida conforme a lo que el Señor Jesucristo nos había dejado, nos ha hablado, porque el Señor Jesucristo dijo: ejemplo les he dado. Usted y yo vamos siguiendo los pasos de Jesucristo, y si vamos siguiendo los pasos de Jesucristo, tenemos que vivir como vivió Jesucristo.
Le voy a compartir tres de las principales formas de disciplina que deben conformar nuestra vida como cristianos. Y esas se las saben todas. Hay que ayunar, hay que orar y hay que leer. Si usted no es disciplinado con su oración, y si usted y yo no somos disciplinados con el ayuno, si no somos disciplinados a leer las escrituras y solo las leemos en el tiempo que venimos, aquí más, si el hermano nada más le da tres textos o quizá una porción pequeña de las escrituras, pues casi no lee. Entonces tenemos que aprender a ser disciplinados en nuestras oraciones. El profeta Daniel es una muestra de disciplina en la oración. Daniel pasó 21 días orando 3 veces al día por conocer lo que pasaría o lo que acontecería con el pueblo en los últimos tiempos. Y Daniel fue el primero en recibir lo que hoy tenemos en el libro del Apocalipsis. Daniel fue el primero en ver a la bestia. Daniel fue el primero en ver al anticristo. Porque tuvo una disciplina en su oración. El ángel Gabriel, cuando llegó hasta donde estaba Daniel, le dijo: desde el día que dispusiste en tu corazón conocer estas cosas. El ángel Gabriel no le dijo desde el día que empezaste a orar, no, desde el día que dispusiste en tu corazón conocer estas cosas, yo fui enviado a ti. Pero el ángel del príncipe de Persia me detuvo y estuve peleando con él por 21 días. Si Daniel hubiera orado 2 días y luego no hubiera orado una semana y después se acordaba otra vez, porque así le hacemos, créanme, nos hace falta disciplina en nuestras oraciones. Porque ¿cuántas veces hemos pedido por algo? ¿Cuántas veces hemos pedido por algo que algo acontezca en nuestras vidas? Quizá usted está enfermo, quizá usted tiene problemas en el matrimonio, no sé, cualquier cosa. ¿Cuántas veces hemos pedido por una necesidad y lo hacemos de esta manera? Hoy lloramos, mañana se nos olvidó, pasado otra vez, y así vamos. Un día oro para no orar 3 días por esta situación. Porque nos hace falta disciplina. Ahora la disciplina con el ayuno. Creo que ya se los dije en alguna ocasión. Aquí a ninguno nos gusta ayunar. Dígame, ¿a quién le gusta ayunar? A nadie. A nadie nos gusta ayunar porque nos gusta mantener el cuerpo bien llenito. Pero ¿cuántos nos gusta comer? Dígame uno aquí que no le gusten las tortillas calientitas. Yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos gusta una tortilla calientita. Una pieza de pan. Un cafecito, un chocolate, más con estos fríos que están haciendo en estos días. Entonces, tenemos que disciplinarnos. Yo he oído bastante testimonio de esta congregación, créanme. Y alguien una vez me dijo: los hermanos han cambiado, la iglesia ha cambiado. Porque hace no muchos años, todos los domingos, toda la iglesia, la mayor parte de la iglesia se sometía en sacrificio, la mayor parte de la iglesia buscaba de Dios. Alguien en otra ocasión me dijo: ¿sabes qué? Cuando el templo no era esa casa que tú ves, cuando era un templo, era una casita pequeña, una casita de madera, una manifestación de gloria, porque había una disciplina. ¿Hace cuánto tiempo que no ayunamos? Si yo le pregunto cuándo fue la última vez que ayunó, algunos van a contestar con el lomo: hace mucho.
hace bastante tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que agarró su Biblia para memorizarse un texto? Créame, un servidor no se sabe el Salmo 91. Me lo sé mucho por salteados, porque me ha hecho falta disciplina en esa cuestión. A muchos nos hace falta disciplina de memorizar los textos, de aprendernos las escrituras, de leer las escrituras, de entenderlas. Porque una cosa es leer por leer y otra cosa es pedirle al Señor dirección a través de las escrituras. Porque el Señor habla. ¿Cuántos aquí creen que el Señor habla? No más 2, 3, santo. Entonces, el Señor nos habla a los profetas, a Salomón, a David, a todos los hombres de Dios del antiguo pacto. El Señor les hablaba audiblemente porque no existían las escrituras. Nosotros tenemos las escrituras, el Señor habla a nuestros corazones a través de las escrituras. Y tenemos que tener disciplina en esa, por lo menos en esos 3 puntos, en esas 3 partes. Considero de esa manera que son las disciplinas más fundamentales que debemos de tener para tener una vida cristiana completa. Hace unas semanas les decía yo que es necesario que tenemos los frutos del Espíritu. Y para que los demos tenemos que ser disciplinados en el ayuno, en la oración, en las Escrituras. Leer las Escrituras, dice el Señor, escudriñen las Escrituras. Porque a vosotros nos parece que en ellas está la salvación. Voy a hacer una pregunta nada más. ¿Habrá alguien aquí que no se sepa San Juan 3:16? Yo creo que la mayoría no lo sabemos, ¿verdad? Hay muchos textos que ustedes se pueden aprender. ¿Sabe una cosa? Una de las cosas que a veces hacemos. ¿A cuánto les gustan las promesas de Dios? Amén. ¿A cuánto nos gusta cuando dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar? Todos queremos los lugares delicados pastos. Nos aprendemos textos de promesas, pero no nos aprendemos los textos de reflexión. No nos enfocamos un poquito cuando el Señor dice, el temor al Señor es del principio de la sabiduría. Tampoco nos enfocamos cuando dice, y el hombre que pecare de cierto morirá. Hay muchas partes de las Escrituras que estamos omitiendo y hay que estudiarlas, hay que leerlas, porque son para nosotros. Y cuando nosotros tengamos una disciplina en el ayuno, en la oración y en la lectura, en la memorización de los textos, no nos vamos a dejar dormir por el enemigo. Ahora, ya casi terminamos, pero como tercer punto y último, la parábola nos muestra que va a haber un gran despertar de la iglesia. La iglesia se va a despertar. Pero hay una condición para que usted y yo podamos despertar para la vida después de aquel adormecimiento. Dice las Escrituras que las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y la única forma de que nosotros despertemos en aquel gran despertar del último tiempo de la iglesia, aquello que profetiza el profeta Joel cuando dice, y en aquel tiempo derramaré de mi espíritu, para que nosotros podamos ser esa iglesia que haga manifiesto, que sea manifiesta en los últimos tiempos, que esté despierta, que pueda alumbrar al mundo. Tenemos que asegurarnos de tener el suficiente aceite. Y el aceite nos va a costar esfuerzo. El aceite nos va a costar tiempo. El aceite se cultiva. Si usted sembrara, plantara un arbolito de olivo,
No sé exactamente a cuánto tiempo empieza a dar su fruto, pero imagínense que dé su fruto a los 3 años, supongámoslo de esa manera. Desde que usted lo planta hasta que ese arbolito de olivo empieza a dar su fruto, usted le va a meter esfuerzo. Primero, para plantarlo tiene que esforzarse en hacer un pozo, tomarse la delicadeza de plantarlo. Si se llega en la temporada de la sequía, como usted sabe que ese arbolito todavía no tiene la raíz suficiente para mantenerse con vida sin agua, entonces durante las secas usted va a estar regando. Es un trabajo, es un esfuerzo. Y el aceite se tiene que cultivar. Y eso no se queda ahí. Cuando su árbol de olivos empieza a dar las aceitunas, no se va a quedar ahí. Usted las tiene que cortar, las tiene que machacar, tiene que llevar un proceso para poder extraer el aceite de aquel fruto. Entonces, hay un esfuerzo que debemos hacer para cultivar aceite en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos el esfuerzo de cultivar en nuestras vidas el aceite? Volvemos a la disciplina. Cuando somos disciplinados, vamos a cultivar el aceite. Y el aceite representa la intimidad cultivada con Dios. Más adelantito le cuento por qué. Y hay una gran diferencia entre la lámpara y el aceite. ¿Por qué? La escritura dice que nada más las vírgenes prudentes tenían lámpara. No, ¿verdad? La escritura dice que todas tenían una lámpara. En los últimos tiempos, la iglesia del último tiempo va a estar dividida en 2 grupos. Entre los prudentes y los insensatos. Entre los prudentes y los imprudentes. Va a ser entre los que están preparados y los que no. Pero eso no quiere decir que los imprudentes no tengan lámpara. Tienen lámpara. Las lámparas representan el ministerio. Representa nuestra acción como cristianos. Representa nuestro ministerio como iglesia para ser quien ilumine al mundo, para ser la lumbrera del mundo, para ser quien alumbre en aquella oscuridad. Pero el que tengas lámpara no significa que tengas aceite. Todos pueden tener lámpara, todos tenemos una lámpara. Algunos más grandes, otros más pequeños. Hay gente que tiene un ministerio internacional, hay gente que tiene un ministerio de alabanza que usted cuando los oye dice que tremendo. Tienen unos talentos bonitos, tienen unas voces que cuando usted los oye entonar alabanza le ministran en el corazón y le mueven los sentimientos. Pero muchas veces, aunque la lámpara esté muy bonita, esa lámpara no tiene aceite. Aunque el ministerio esté muy bonito, ese ministerio no tiene aceite. Hay gente que te puede venir y predicar. Hay gente que te puede dar un estudio, un estudio bien desarrollado. Te puede dar con un conocimiento enorme. Aquella ciencia, la teología, es una ciencia interesante, que es el estudio de Dios. Pero es necesario que tengamos la instrucción del maestro de maestros. Él es quien nos enseña, Él es quien nos muestra las cosas. Entonces, hay lámparas en el mundo que no tienen aceite. Y es necesario que busquemos cultivar ese aceite en intimidad con Dios. Se cultiva con un esfuerzo, con ese despojo. Porque le vuelvo a repetir, a ninguno aquí nos gusta no comer.
A la mayoría aquí les gusta la Coca-Cola. ¿Sí o no? Dígame si no. Y si estoy mintiendo, le gusta la Sidra Conde. Y si no, algún jugo, pero siempre tiene una bebida de preferencia. Claro, le va a gustar tomarse un jugo, un refresco. Entonces, es un esfuerzo que debemos de hacer para cultivar esa intimidad con el Señor. ¿Y por qué le digo que el aceite representa la intimidad con Dios? Dice la Escritura que todas fueron a recibir al esposo. No quiero adentrarme mucho en eso, pero la iglesia de los últimos tiempos es representada por estas 10 vírgenes. Y esas 10 vírgenes no estaban ahí como tal que dijera usted para casarse con aquel esposo. Las 10 vírgenes, dentro de las tradiciones judías, cumplían una función. Nosotros como iglesia, sino que sí vamos a la boda del Señor Jesucristo, juntamente con Él, porque somos la novia de Cristo. Pero en la representación de esa parábola, las 10 vírgenes son como las damas de honor. Y su tarea de esas 10 vírgenes era salir a la entrada del pueblo, a la entrada de la aldea, a esperar al esposo, para ellas esperarlo, llevarlo hasta la casa de los padres de la novia, para que ahí se celebrara la ceremonia de bodas. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor a través de esta escritura? Nosotros como iglesia del último tiempo cumplimos la función de alumbrar el camino, de preparar el camino. Así como Juan el Bautista le preparó el camino en su primera venida, cuando Él regrese, nosotros tenemos que empezar a iluminar, nosotros tenemos que mostrar esa luz. Tenemos que preparar el camino para el Señor. Y es necesario la intimidad. Y la intimidad con Dios es el aceite que nosotros necesitamos para estar con nuestras lámparas encendidas. ¿Por qué le digo eso? Dice la Escritura que aquellos que no tomaron aceite extra se fueron a comprar el aceite, y en lo que ellas fueron y compraron su aceite, vino el esposo, y las que tenían el aceite, las que habían tenido intimidad con el Señor, entraron a las bodas y la puerta se cerró. Y cuando estas llegaron y le clamaron diciendo: Señor, ábrenos, ¿qué fue lo que les dijo el Señor? De cierto les digo, no las conozco. ¿Tú quién eres? Si usted va y le habla a alguna persona que nunca ha visto en toda su vida, que no la conozca, que no ha llegado a hablar, y le intenta hacer plática, lo primero que esa persona le va a decir: ¿y tú quién eres? Imagínese eso, que sea el día de su boda. Bueno, algunos de aquí ya somos casados, para los jóvenes. Que sea el día de tu boda y te llegue a tocar la puerta a alguien que ni siquiera conoces. ¿Tú quién eres? ¿De dónde saliste? Entonces, ¿por qué el Señor no las conocía? Porque no habían cultivado el aceite de la intimidad con Él. No lo habían conocido. Tenían su lámpara, tenían su ministerio, pero no habían tenido intimidad con el Señor, no lo habían buscado, no habían cultivado ese aceite. Porque todos podemos tener lámpara, todos tenemos lámpara. Todos aquí en esta iglesia tenemos un ministerio. El ministerio de la iglesia en general es ser la luz que alumbra en este mundo. Entonces el Señor nos ha llamado a hacer luz en el mundo. Y muchos tienen ministerios tremendos. Le vuelvo a repetir, hay gente que es evangelista internacional, algunos son apóstoles, profetas,
esto y aquello. Y son ministerios tremendos, imagínenselo así, quizá la lámpara mía sea una lámpara de barro y quizá la lámpara de algún evangelista sea una lámpara de plata, no sé, de oro, con unas decoraciones. Pero eso no implica muchas veces que la lámpara más bonita alumbre mejor que la lámpara más sencilla. ¿Por qué? Porque lo que hace que la lámpara cumpla su función es el aceite. Sin el aceite la lámpara no alumbra. Sin la intimidad con Dios tú no vas a alumbrar a nadie. No vas a poder ser la referencia clara. Porque si usted y yo estamos más en peor oscuridad que los que están ahí afuera, ¿cómo los vamos a alumbrar? Si no cultivamos una intimidad con el Señor. Porque cuando nosotros cultivemos una intimidad con el Señor, ya no vamos a vivir como vivimos. ¿A cuántos aquí nos tienen que decir, no hagas esto porque es malo, no te vistas así porque es malo, no uses esto porque es malo, no uses aquello porque es malo, no escuches esta música porque es malo? Te lo tienen que decir porque te hace falta aceite. Cuando usted cultiva el aceite de la intimidad con el Señor, usted lo conoce. Usted empieza a conocer lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces, usted ya no se va a poner esa ropa porque sea malo, sino porque usted sabe que le desagrada al Señor. Usted ya no va a decir, ya no voy a escuchar esa música porque es mala, no, sino porque sabe que no le agrada al Señor. El apóstol Pablo decía, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, mas no todo te edifica. Te es lícito escuchar todo. Puedes escucharte una prédica de aquellas doctrinas de la prosperidad, te es lícito que la escuches, pero no te va a edificar. Y el aceite cumple esa función de mantenernos encendidos. Y el Señor a través de esta parábola nos advierte a nosotros como iglesia que estemos preparados, que tengamos el suficiente aceite. Porque muchas veces podemos ocuparnos de Mateo 24 y olvidarnos de esta parábola. Porque sí, es claro, está muy bien que usted esté al tanto de los acontecimientos, que usted pueda entender los tiempos, que usted, como la parábola de la higuera, pueda estar entendido de que el tiempo está cercano, de que la venida del Señor está más pronta que ayer. Pero el ocuparnos tanto en tener toda la información nos desocupa de buscar el aceite. Yo creo que dentro de este lugar la mayoría tenemos el conocimiento de la situación que se está viviendo en el mundo. La mayoría sabemos que son las señales, la mayoría sabemos que son principios de dolores. ¿Y sabes una cosa? Y las hermanas que ya tuvieron hijos no me van a dejar mentir, pero cuando se les llegan los dolores de parto, empiezan despacito y van aumentando en intensidad y en tiempo. Quizá al principio son contracciones cada 3 minutos, después son cada minuto, después son cada 5 segundos y son más fuertes y más fuertes. Quiero decirte eso, no te espantes, pero lo que estamos viviendo, si es principio de dolores, nos va a tocar vivir cosas peor aún. No se preocupe, no se alarme por ello. Lo que está escrito es imposible cambiarlo. Alguien una vez me dijo, hermano, si descubrimos quién es el anticristo y lo matamos, no evitamos todo el apocalipsis. Pero es imposible. Aunque usted sepa quién es. Si lo mata, quizá adelante
la situación, lo mata y revive y ya no es Dios. Entonces es necesario que busquemos esa intimidad, que llenemos nuestras lámparas con aceite. ¿Por qué? Va a haber un día, y yo tengo la certeza de que usted y a mí nos va a tocar ver esto. Va a haber un día que ese lugar nos lo van a cerrar. Va a haber un día en que ya no vamos a poder hablar del Evangelio. Va a haber un día en que usted ya no va a poder tener una Biblia en la mano, ya no va a poder tener en su casa las Escrituras, ya no va a poder hablar libremente de Cristo. Y lo único que te va a mantener firme no va a ser lo grande que sea tu lámpara, no va a ser lo bonito que sea tu ministerio, no va a ser lo llamativo que sea tu llamado, no. Lo único que te va a mantener firme es el aceite de la intimidad con Dios. Porque el día que se nos acabe todo, alguien una vez dijo que para probar si alguien es genuino o no es genuino, bájalo de donde está. Dice, porque si lo que hacen aquí arriba lo hacen allá abajo, son genuinos. Porque hay muchos que lo que hacen aquí arriba y abajo no lo hacen. Algunos aquí podemos gritar, podemos hacer saltar y todo lo que quieran, cuando está en su lugar parece un postecito. Y eso es porque la lámpara está vacía, esa lámpara no alumbra. Está muy bonito el ministerio, está muy bonito lo que el Señor te dio, pero no hay aceite, no hay intimidad con Dios. Y una de las cosas que vemos dentro de esa parábola es que el aceite no se comparte. El aceite no se puede compartir. Si usted y yo vemos esa parte de las escrituras de esta manera, podríamos decir que quizá las 5 vírgenes prudentes no eran tan cristianas, ¿verdad? Porque dice el Señor, al que te pide, dale. Pero el Señor nos está mostrando a través de esta escritura que la intimidad, el aceite, no se puede compartir, no se puede transferir. ¿Qué le dijeron las vírgenes imprudentes a las prudentes? Denos de su aceite. No, porque me va a hacer falta a mí. Mejor para que no te falte ni a ti ni a mí, ve a comprar. Porque el aceite no se puede transferir. La intimidad que cualquier hermano tenga con el Señor no te la puede transferir. La intimidad, el aceite que tenga tu esposo, tu esposa, tus papás, no te lo pueden transferir. Tú tienes que cultivar tu aceite por ti mismo. Ahí se cumple la escritura cuando dice la salvación es personal. Tú mismo tienes que cultivar tu aceite de intimidad con el Señor. Es intransferible, no se puede compartir. Usted puede compartir el poder de Dios, eso sí, porque yo creo que aquí no hay ninguno que no crea que Dios se manifiesta, que no crea que Dios hace milagros. Yo digo que todos los que estamos aquí creemos en un Dios que hace milagros, que hace maravillas. Pero eso no implica que cuando tú pongas la mano, si suceda la maravilla, tú le estés pasando tu intimidad, tú le estés pasando de tu aceite. No se puede transferir el aceite. La intimidad que tú tienes con Dios es intransferible. Podemos ejemplificarlo en el matrimonio. Usted no va a compartir a su mujer con su hermano. Ni usted, mujer, va a compartir a su marido con su hermana. ¿Verdad? Su intimidad es intransferible. La intimidad que tengamos con el Señor no se puede transferir. Es imposible
que la compartan. Le vuelvo a repetir, podemos compartirnos. Podemos compartir el poder del Señor. Puede ser manifiesto un milagro, puede ser manifiesto una liberación, pero eso no implica que la intimidad o el aceite se transfiera. Cada uno de nosotros tenemos esa tarea de cultivar el aceite para que cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese, tengamos el aceite suficiente para lograr, para que no nos apaguemos con poquito, para que a pesar de que haya ese adormecimiento en el día, que nosotros oigamos aquel sonido, aquel clamor que dice el Señor viene, que dice aquí viene el esposo, salgan a recibirle, vengan a Él, podamos levantarnos y podamos tener la lámpara encendida. Dice la Escritura que cuando el Señor venga por sus elegidos, vamos a oír un gran sonido de trompeta. Esa trompeta a veces es interpretada como un shofar. El instrumento que yo tengo por ahí es un shofar. A veces, no sé ustedes, pero a mí me pasa que hay momentos que yo voy a escuchar ese sonido de aquel instrumento, algo en mí se conmueve de una manera tremenda. Entonces, que no nos agarre apagados, que no estemos con la lámpara nada más, que tengamos el aceite suficiente para cuando el Señor regrese, para que cuando Él venga nosotros estemos preparados. No, con eso no quiero decirle, hermano, el Señor viene dentro de un mes, no. Hemos visto, y yo creo que si usted tiene un teléfono móvil, o por lo menos tiene acceso al internet, se ha dado cuenta que hay algunos predicadores, algunos pastores que pueden casi darle fechas de los acontecimientos que van a pasar. Y en algunas ocasiones han sido acertadas. Alguien mencionaba, va a haber un eclipse, si mal no recuerdo, este 28 de octubre. Y alguien dijo, ese día se va a manifestar el anticristo. ¿Okay? Perfecto, que se manifieste. ¿Para qué nos preocupamos con las señales? ¿Para qué te vas a obsesionar con las señales? Tienes que buscar tu intimidad con el Señor. Porque ¿de qué te sirve tener el conocimiento? ¿De qué te sirve entender los tiempos y no estar listo para ellos? Volvemos a poner ejemplos sencillos. Conocemos los tiempos. Conocemos los tiempos. Ahorita los que sembraron cacahuate ya están arrancando, porque ya es su tiempo. Si usted sembró calabaza, ya le está sacando la semilla, porque usted conoce el tiempo. Se prepara para eso, para evitar pérdidas. Y muchas veces nosotros tenemos el conocimiento, tenemos toda la información acerca de los tiempos, pero no nos preparamos para no tener pérdidas. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos para que cuando Él regrese, porque el Señor dijo, nadie sabe el día ni la hora. Lo único que, y no con eso te estoy afirmando, hermano, el Señor va a venir a la medianoche. Lo que sí sabemos es que el mundo va a entrar en una oscuridad peor en la que ya estamos. Va a entrar en una confusión más enorme en la que ya estamos. ¿Cuántos hemos visto cómo está el mundo? Si usted y yo no podemos saber cómo está el mundo, todos están sufriendo, todo está hecho un caos, todo está descontrolado. Crisis económicas por todos lados, guerras en algunos países.
Algunos cuando vemos esas cosas, no sé usted, pero a mí a veces me pasa que dentro de mí digo, ay Señor, ya veo, está tremendo ya. Quisiera uno evitar todas esas cosas, pero está escrito que suceda. Así que no podemos impedir que las cosas pasen. Tampoco conocer tener todas las informaciones, vamos a salvarnos. Usted puede saber quién es el anticristo, pero eso no implica que usted se vaya a salvar. Usted puede saber cuándo se va a construir el tercer templo de Jerusalén, pero eso no implica que usted se vaya a salvar. Usted puede conocer el tiempo en que va a iniciar la gran tribulación, pero eso no implica que usted se va a salvar. Lo único que lo va a salvar es la intimidad, es el aceite de la intimidad con Dios. Es lo único que asegura nuestro pase a que cuando Él venga, entremos a las bodas con Él. De otra manera, dicen por ahí, de otra manera estamos fritos, hermano. Estamos amolados, no hay salidas. Si no nos preparamos. ¿Cuándo se acuerdan de esa alabanza que dice, Cristo viene? Pero no hay remedio, ya no hay salida. Y hoy quiero que nos vayamos con eso. Quizá me he extendido un poco, discúlpeme si lo aburrí, pero es necesario que sepamos que el aceite en nuestras vidas es importante y que el ser disciplinados nos va a llevar a aquel lugar, que el ser disciplinados en ayuno, en oración, en la lectura, nos va a dar una herramienta, nos va a servir para cultivar aquel aceite que va a servir para que nuestra lámpara no se apague, para que nuestra lámpara se mantenga encendida en estos tiempos de oscuridad. Y espero que nos sea de bendición. Vamos a darle gracias al Señor por